Saludos y bienvenidos al día de hoy. Vamos a estar estudiando el Evangelio según Lucas. Este va a ser el primer episodio de una nueva serie donde discutiremos la totalidad del libro. ¿Qué es lo que yo deseo hacer con todos ustedes? Es bien sencillo. Lo que vamos a hacer es, cada día que nos reunamos, vamos a estudiar un capítulo del libro de Lucas. Vamos a leer el capítulo, vamos a aprender qué dice Dios a través de ese capítulo del libro de Lucas que podemos aplicar a nuestras vidas. Y la idea es que al finalizar esta serie, nosotros podamos tener una mejor idea de qué es el Evangelio, quién fue Jesucristo, cuál fue la vida de Jesús, qué pasó con Jesús y por qué eso nos impacta y nos afecta tanto a nosotros hoy en día, 2000 años más tarde. Algo que me gusta mucho de este libro de Lucas es que es la forma que Lucas escribe. Lucas era un gentil, no era israelita, era un seguidor del Señor Jesucristo, era doctor, pero también era historiador. Vamos a ver que la forma de que él escribe es bien detallada, bien precisa y bien cronológica. Y nos va a dar una buena idea a nosotros como gentiles. ¿Qué pasó en la vida de Jesús? ¿Quién era Jesús? Este libro obviamente fue escrito en griego y yo diría que es uno de dos libros. Porque lo que nos vamos a dar cuenta es que cuando terminemos de estudiar el libro de Lucas, al final, luego vemos el libro de Hechos, que también fue escrito por Lucas. Hay una conexión entre ambos libros. Este libro lo podemos decir que es la vida de Jesucristo, desde su profecía, nacimiento, vida perfecta y santa, muerte y resurrección. Y luego que resucita, Lucas lo ata al próximo libro, que es el libro de Hechos, donde comienza con ya Jesucristo resucitado y asciende al cielo, y es el comienzo de lo que es la iglesia. Estos dos libros hacen un relato completo con muchísimos detalles de no solamente la vida de Jesús, sino el efecto de esta vida. La vida de Jesús, la iglesia que fundó Jesús y cómo eso nos afecta hoy en día en nuestra vida diaria, en nuestra vida de iglesia, de comunidad, etc. Nos vamos a dar cuenta que en el capítulo número 1, Lucas está tratando de establecer una fundación para el resto del mensaje. Y vamos a ver que hay mucha profecía, vamos a ver que hay mucho cumplimiento de profecía, actually. Veremos el Espíritu Santo trabajando fuertemente y arduamente para dar a conocer a Cristo y para trabajar en la obra de salvación de Jesús. Y vamos a ver ángeles, vamos a ver muchas cosas milagrosas que establecen una buena base y fundación para el resto del libro. Como siempre me gusta orar. Siempre es bueno orar antes de leer la Biblia para que sea Dios mismo quien nos dé entendimiento y nos ayude a aprender la palabra que Él nos dio. Oremos juntos. Bendito Dios, venimos delante de ti en este día, Señor, para pedirte que seas tú, a través del Espíritu Santo, revelándonos tu palabra. Danos entendimiento de tu palabra. Danos claridad para poder comprender qué nos quieres decir por medio de tu palabra y cómo la podemos aplicar a nuestras vidas, Señor. Que esta palabra transforme cada uno de los corazones de nosotros y que podamos, Señor, aprender más de ti, glorificar tu santo nombre e imitar a Jesús. Y te pedimos esta oración, Señor, esta petición en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, y por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, comencemos a leer nuestra escritura para el día de hoy. Y lo que hice fue que lo dividí por secciones para poder comprenderlo un poquito mejor. Ahora vamos a ver lo que es la introducción y luego vamos a ver otras secciones más adelante. La introducción dice, versículo número 1 al 4. Por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo,
para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Aquí vemos que Lucas está escribiendo esta carta con un propósito. Quiere presentarle esta carta al excelentísimo Teófilo para que él pueda entender aquellas cosas que ya le ha sido enseñado, le han predicado, le han enseñado. Teófilo es un tipo de gobernante romano, lo sabemos por su título, es un tipo de gobernante romano, el cual, por lo que vemos aquí, es una persona que es creyente de Jesucristo, ¿no? Alguien le predicó el Evangelio, le dijo de la vida de Jesús, y él tomó, ¿verdad?, en su corazón fe y creyó en eso que se le dio. Ahora se cree que Teófilo conocía a Lucas y le pidió que le escribiera este relato ordenado de aquellas cosas que le fueron enseñadas, aquellas cosas que él ya cree. Pero una cosa es yo creer en Jesucristo, en su vida perfecta, que murió en la cruz, que resucitó el tercer día, que ascendió al cielo y todas esas cosas que son clave en el Evangelio de Jesús, en la buena noticia de Jesucristo. Y otra cosa es saber todos los detalles que vamos a conocer durante este tiempo que estudiamos la palabra según Lucas. Y no solamente eso, recuérdense que también escribió el libro de Hechos. Eso es un relato completo para el beneficio de Teófilo, también para nuestro beneficio en el día de hoy. Y lo que él trata de hacer, como dice aquí, es tomar todo lo que las personas que fueron testigos oculares de Jesús, todo lo que ellos aprendieron, todo lo que vieron, todo lo que escucharon, todo lo que experimentaron, y lo relata, ¿no? Me imagino yo que le hizo entrevistas, siendo historiador, le hace entrevistas, los pregunta y escribe y documenta todo lo que esos testigos oculares ¿verdad?, presenciaron durante la vida de Jesús. Aquí vamos a ver muchos testimonios de María, la madre de Jesucristo, testimonios de los otros apóstoles que vieron y vivieron con Jesús por 3 años, que lo vieron morir, que lo vieron resucitar, que lo vieron ascender al cielo. Y él va a tomar todos esos testimonios oculares, todos estos testimonios de los testigos oculares, y ponerlo en este relato para dárselo al excelentísimo Teófilo y obviamente para dárnoslos a nosotros. Ahora bien, aunque lo vamos a ver que es bastante cronológico, no necesariamente es 100% cronológico, ¿no? El autor a veces decide agrupar ciertas cosas para el beneficio nuestro. Pero por lo general es bastante cronológico, tiene muchísimos detalles. Vamos a ver muchas perspectivas, incluyendo la de la Virgen María, etc. Y con la idea de que sepamos la verdad precisa de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesús. Este es el propósito de este libro. Eso es un tremendo libro para conocer más a Jesús. Si ya lo conoces, pues conocerlo más aún. Cada día que nosotros estudiamos la Biblia, lo conocemos más. Si aún no lo conoces o simplemente estás viendo este video por curiosidad, porque sabes que mucha gente lee la Biblia o te hablan de la Biblia y tú quieres, sabes que voy a sentarme a leerla. Por lo menos para saber qué es la Biblia o de qué se trata todo esto. Este libro es excelente para eso. Porque te va a dar muchísimos detalles, muchísima información que te va a poder dar una perspectiva bastante general de la realidad de quién es Jesús, qué sucedió en la época, por qué sucedieron las cosas, cuál fue el resultado, etc. Bueno, vamos a seguir con la próxima sección, que es versículo 5 en adelante. Y lo que vamos a ver ahora es que el escritor Lucas nos incluye otros personajes, no solamente Jesús, pero personajes claves en la vida de Jesús. Y uno de estos personajes claves es Juan el Bautista. Vamos a leer. Versículo 5 dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abdías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Aquí el escritor nos está enseñando que este relato que nos va a hacer lo está poniendo en un tiempo específico. ¿Cuándo? Cuando Herodes era rey de Judea. En los tiempos de Herodes. Sabemos que Herodes era rey
cuando Jesucristo nace. Herodes era descendiente de Esaú. Y Herodes fue un rey bastante malo, bastante perverso. No solamente fue en contra de Jesús, sí, eso lo vamos a ver y eso es clarísimo. Pero el pueblo judío le tenía terror a Herodes. Era un rey perverso, maléfico, malvado, que abusaba del pueblo. Y vamos a ver, no estoy seguro si vamos a ver en este libro, es posible que sí, pero vamos a ver que Herodes va a morir por castigo de su, ¿verdad? Como castigo de su desobediencia, de su rebeldía, de su maldad. Y la muerte de Herodes está intrínsecamente relacionada a dónde se encuentra Jesús en cierto punto dado. Va a haber un tiempo en que Jesús se va a tener que ir de Israel por culpa de Herodes. Y después, cuando Herodes muere, Jesús regresa a Israel. Herodes es una figura clave en la vida inicial de Jesucristo, cuando era un bebé o un niño, un infante. Y vamos a ver que ahora nos introducen estos dos personajes, Zacarías y Elizabeth. Zacarías era un sacerdote levítico y Elizabeth era también descendiente de la tribu de Leví, y era la esposa de este sacerdote importante que se llama Zacarías. Sigamos leyendo. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Aquí vemos mucha información que nos da el autor. No solamente simplemente Zacarías era un sacerdote y su esposa era Elizabeth, sino dice que estas personas, ambos, eran justos, intachables. Obviamente no podemos decir jamás ni nunca que ellos son sin pecado, porque eso sería ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Todos nacemos con una naturaleza de pecado y desde pequeños estamos inclinados a hacer el mal en referente a la ley perfecta y santa de Dios. Tenemos que hacer esa distinción porque una cosa es hacer el mal de acuerdo a la ley del gobierno actual y una cosa es hacer el mal de acuerdo a la ley perfecta y eterna de Dios. Por ejemplo, para dar un ejemplo, el mentir, el dar falso testimonio es pecado, ¿verdad? Es desobediencia a la ley eterna y perfecta de Dios. Ahora bien, puede ser que yo viva en un país donde el mentir no es en contra de la ley y yo puedo mentir y no hay ningún problema con eso. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Estas personas son intachables siguiendo todos los preceptos de Dios. No son sin pecado, lo que quiere decir que esas personas cuando fallaban, cuando pecaban, iban y hacían ofrendas de sacrificios, se arrepentían de sus pecados. Y eso nos deja saber que Dios siempre perdona a aquella persona que se arrepiente de corazón y viene delante de Él con un corazón humillado, reconociendo su error, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener una buena relación con Dios y el pecado no nos aleje de Dios. Vamos a ver mucho más de ese tema del arrepentimiento más adelante, pero vemos que eso es lo que está sucediendo en la vida de estas dos personas importantes en la vida de Jesús y obviamente vamos a ver en la vida de Juan el Bautista. Pero nos dice algo más. Nos dice que estas personas, aunque eran siervos de Dios, eran justos e intachables, eran ancianos y Elizabeth era estéril. Hay escritos de bastante principios de siglo de la vida de estas personas y se dice que estas personas al momento que esto sucede tenían alrededor de 80 y algo años Elizabeth y 90 y algo años Zacarías. Eran personas ya canosas, viejitos. Tú sabes, cuando uno llega a esa edad, los huesos, los músculos como que se secan y te ponen flaquito, débil. Y este es el estatus de estas dos personas. Toda la vida le han dedicado el servicio al Señor,
han amado a Dios y se nota por lo que Dios escribe de ellos, pero ya están ancianos. Y Elizabeth nunca pudo tener un hijo porque era estéril. Y ya en su entrada de edad, pues ya es muy tarde, ¿no? Y Zacarías le tocaba entrar y dar sacrificio en el templo, como dice aquí, ¿verdad? Entonces, durante aquella época, habían demasiados sacerdotes. Y era probable que si te tocaba una vez entrar al templo, era mucho. Entonces, se hacían sorteos y cada persona tenía un turno. Y este le tocó, ¿verdad? Por gracia de Dios, le tocó que era el turno de Zacarías. Y nos vamos a dar cuenta que no hay aquello que llamamos coincidencia. Eso no existe. Todo está ordenado por Dios al momento perfecto de Dios para que las cosas sucedan de acuerdo a la voluntad de Dios. Y le tocó el turno a Zacarías entrar al templo y ofrecer sacrificios, quemar incienso, como sacerdote de Israel. Vamos a ver ahora qué sucedió cuando él entró al templo. Y seguimos en el versículo 11. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor. Este ángel es el ángel Gabriel, el mismo ángel que se le aparece a María más adelante. De pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó. Obviamente, estoy concentrado haciendo el incienso, haciendo el sacrificio, haciendo mis deberes, y de momento se aparece un ángel al lado mío. Yo voy a brincar, me va a dar temor, sé qué está pasando aquí, o me viene a matar o algo hice mal, no sé. Pero el hecho de que haya aparecido en el templo y haya aparecido donde dice que a la derecha del altar del incienso es un símbolo, una señal de algo bueno. Y vamos a ver que sí es algo bueno. Dice, al verlo Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Eso parece que es muy probable, y lo confirma aquí la palabra, que una persona que confía en Dios, que pone su vida en las manos de Dios, como era Elizabeth y como era Zacarías, ellos hubiesen deseado tener hijos y esas peticiones habían sido hechas a Dios para que ellos pudieran tener hijos. Y no es hasta ahora, cuando ya están ancianitos, que Dios se le aparece y le dice, Dios le manda a Zacarías, al ángel Gabriel, y se le aparece para darle el mensaje de Dios que dice que tu petición fue escuchada y ha sido contestada y ahora vas a tener ese hijo. Y la respuesta debería ser de gozo, de alegría, de entusiasmo. Pero aquí vamos a ver la verdadera naturaleza del ser humano y el problema que nosotros tenemos como ser humano. Versículo 14 dice, tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él, Juan, irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Este niño que iba a nacer, iba a ser un niño especial. Un niño que iba a tener la presencia del Espíritu Santo aún desde el vientre de la madre. Un niño que va a ser profeta, que va a tener, como dice aquí, el espíritu de Elías. Y eso cumple profecía, porque se había dicho que antes de la venida del Mesías, antes de la venida del Señor, el espíritu de Elías se va a manifestar. Y no es hasta ahora que el espíritu de Elías se manifiesta en el nacimiento y en la vida de Juan el Bautista. Y se le dice Juan el Bautista porque él bautizaba a las personas para el arrepentimiento de sus pecados. Pero su nombre es Juan, como dice aquí. El ángel dice, lo llamarás Juan. Y esta persona es una persona que va a nacer y se va a consagrar a Dios. Se va a dedicar a Dios en su totalidad. Es una persona que va a vivir fuera de lujos y vicios, como dice aquí, no tomará alcohol,
Vamos a ver más adelante que él vivía en el desierto, que se vestía bien humildemente con ropa de camello, que comía saltamontes, ¿verdad? O insectos y miel y cosas silvestres. En fin, una persona que socialmente hablando era rara, pero a los ojos de Dios era grande. Y es interesante cómo Dios utiliza a estas personas que para la sociedad no valen nada. Que para la sociedad son personas sin ningún valor o que tú sacas para afuera, uy, esta pesta, uy, mira qué pobre, uy, mira, vive en el desierto. Pero estas son las personas que Dios utiliza para exaltar su nombre y proclamar su palabra. Tanto así que Jesucristo dice que Juan el Bautista es el profeta más grande que ha existido. Y si pensamos en todos los profetas que han existido hasta este momento, empezando con Moisés, Abraham, y no, este es el profeta más grande. Y este fue el que fue enviado a preparar el camino para Jesús. Este fue el que abre paso para que cuando Jesús llegue, ya el pueblo esté preparado y listo para recibirle. Va a estar lleno del Espíritu Santo proclamando la palabra del Señor, con sabiduría de lo alto, con palabra de lo alto. Y como dice aquí, va a hacer volver a las personas. ¿Por qué? Porque su mensaje era de arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Yo estoy haciendo algo, voy en dirección hacia eso, ¿no? Que normalmente es haciendo algo malo, haciendo algo de pecado. Y de momento hay una revelación en mi vida donde yo me doy cuenta, ya sea porque Dios me lo reveló por medio de su Espíritu, por su palabra, por un profeta, por un pastor, por un rabino, etcétera, que me deja saber que eso que yo estoy haciendo, eso que yo estoy viviendo está mal, que está en contra de la voluntad de Dios. Y ahí yo me doy cuenta, wow, estoy fallándole a Dios, me arrepiento de haberle fallado a Dios y doy un giro de 180 grados y ahora voy en dirección opuesta. Ya eso que hacía no lo hago más, ya eso que amaba no lo amo más y voy en dirección hacia Dios, hacia hacer la voluntad de Dios. Y por eso es tan grande esta persona de Juan el Bautista, por eso es que Lucas introduce a este personaje al principio, porque es fundamental para la vida de Jesús, porque es quien prepara el camino para que Jesús regrese. Seguimos con el versículo 18. Dice, vamos para atrás un momento. Fíjense que aquí es interesante que dice, hay una relación entre quién es Juan el Bautista y lo que él va a hacer y el Señor. ¿Verdad? Versículo 15 dice que él será grande delante del Señor. Juan delante del Señor. No beberá vino ni copa, está lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará volver a los muchos de los israelitas al Señor su Dios. ¿No? Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres de los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Quién es el Señor? Podríamos ser tentados a decir Dios, pensando en Dios Padre, pero esta referencia al Señor en todos estos pasajes se retrata de Jesús. Porque Juan el Bautista tiene un propósito, preparar el camino para Jesús. Hacer todo para Jesús. Por lo tanto, es interesante cómo el autor aquí en Lucas nos está diciendo, Jesús es Dios. Jesús es el que la palabra llama Señor, Curios, y Theos al mismo tiempo. Señor su Dios. Desde ahora estamos viendo que el autor representa e identifica a Jesús como Dios. Y obviamente sabemos que la doctrina cristiana, lo que nos enseña la Biblia es que Dios es este ser infinito, perfecto, eterno, que es un ser que tiene tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, es un Dios, no tres dioses, un Dios, ¿verdad? Y como Dios es diferente a nosotros, en otra dimensión diferente, otra existencia diferente, Él puede ser así y nosotros no. Yo soy un ser, una persona. Dios es un ser, tres personas. ¿Okay?
lo que ya estamos viendo es que se identifica a Jesús como Dios. Aunque es una persona diferente a la persona del Padre y diferente a la persona del Espíritu Santo, que también lo vemos aquí en este pasaje. O sea, ya estamos viendo en este pasaje que el Espíritu Santo, como una persona que viene, y el Señor su Dios, como Jesús, como otra persona que viene, pero ambos, el Espíritu Santo y el Jesús, son Dios de la misma forma que Dios Padre es Dios. Me llamó mucho la atención en este pasaje referente a ese tema. Seguimos, 18. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Cuando Dios nos envía información delante de nosotros por medio de los ángeles o por medio de un profeta, tenemos que tener mucho cuidado cómo recibimos esa palabra. ¿De qué forma recibe Zacarías, siendo un sacerdote de Dios, esta palabra? La recibe con duda, con incredulidad. Por eso dice: ¿cómo podré saber eso? ¿Qué está pidiendo Zacarías aquí? Dame una señal que lo que tú me estás diciendo va a suceder. Que lo que tú me estás diciendo es cierto, porque yo no lo creo. ¿Por qué? Dice: porque yo soy anciano, tiene 90 y algo de años, y mi mujer es otra anciana de 80 y algo de años. Obviamente ya está seca, su cuerpo no está preparado ni diseñado ni para tener un hijo. Y se le olvidó a Zacarías quién es Dios. Dios es creador de todo lo que existe, dueño y señor de todo lo que hace, soberano rey. Si alguien puede hacer que una señora de 100 años tenga un hijo, es Dios. ¿Y qué le responde el ángel? Dice el versículo 19. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mi palabra. Ya ves como el ángel le dijo: no creíste, dudaste, no tenías fe, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta persona es una persona que vive para Dios. Al momento que Dios le cumple su oración, tiene duda y no cree. Y lo sabemos obviamente porque el ángel mismo se lo dice. Y le pide una señal. La señal que Dios le da es que te vas a quedar mudo hasta que esto suceda. Y ahí verás que lo que yo digo es cierto. Obviamente es parte de castigo, ¿no? Es castigo por su incredulidad. Vamos a ver luego cuando el mismo ángel le dice a María un mensaje poderoso y que podría causar incredulidad en las personas, una respuesta totalmente diferente. 21 dice: el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Pero cuando salió no podía hablarles. Y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él les hablaba por señas y permanecía mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Después de 2 días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Zacarías por fin sale del templo, sale mudo obviamente porque ese fue el castigo por su incredulidad, y la gente obviamente rápido se dieron cuenta: aquí pasó algo. Porque no era la primera vez que sucedía que un sacerdote entraba al templo y había una señal, un oráculo, alguna profecía que le fue dada. Y se dieron cuenta: aquí pasó algo, tuvo un encuentro, pero obviamente estaba mudo, no podía hablarle. Por lo tanto, no le dijo qué sucedió. Pero dice que cuando terminó de servir en el templo, él regresa a su casa. Esa casa es muy probable que sea en el monte Hebrón, una área cerca de Jerusalén, donde vivían la mayoría de los sacerdotes. Y es ahí donde él se encuentra, ¿verdad?, con Elizabeth. Y Elizabeth queda embarazada.
Y fíjate qué interesante que dice, se recluyó por 5 meses. ¿Por qué se recluye? Hoy en día, cuando una mujer queda embarazada después de los 30 o después de los 40 específicamente, más aún, se considera un embarazo de alto riesgo. ¿Y qué le dicen? Toma reposo, acuéstate, descansa para que no pierdas el niño. Imagínate una señora de 80 o 90 años. Si no se va a quedar desacostada, tranquila, para que ese cuerpo no se esfuerce y no pierda el niño. Por fin quedó embarazada, por fin, como dice aquí, Dios le concede su oración, su petición de oración, y ella va a cuidar a ese bebé como lo más precioso y el tesoro más grande que Dios le haya dado. Y se va a recluir y se va a descansar para que ese niño crezca y ¿verdad? Evitar el riesgo de perder ese niño. Y obviamente eso hace que Elizabeth pierda ese estigma de una mujer estéril que no era bien visto en la sociedad israelita del momento, del entonces. Por eso es que dice aquí, mi Señor se dignó a mirarme para quitar mi afrenta de entre los hombres. Aquello que me afligía, aquello que me estigmaba, aquel título de mujer estéril, por fin Dios se lo quitó. Y eso quita la afrenta delante del pueblo. Veamos ahora la próxima sección. Y aquí vamos a ver que el autor empieza con Juan el Bautista, hace un intermedio que es muy importante y después continúa con Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él va cronológicamente, número 1 y número 2, ambas historias se entrelazan. Veamos ahora el anuncio del nacimiento de Jesús. Versículo 26 dice, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Aquí vemos que al 6º mes, en otras palabras, ya Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. Y en ese momento, el ángel Gabriel es enviado otra vez a dar un mensaje de salvación, un mensaje de un milagro que va a suceder en estas dos mujeres. Y dice que esta mujer se llama María, que es una virgen, y es importante, y vamos a ver cuando ya hable con el ángel, cómo el tema de su virginidad sale en pie. Y esta virgen, esta persona que no ha conocido hombre, está comprometida para casarse con este carpintero que se llama José. ¿Por qué es importante esto? Porque estas personas viven en Nazaret, pero ambos son descendientes de David. Y esto hace que esto es importante porque el Mesías que había de venir tenía que ser descendiente del rey David. Porque va a heredar el trono de David. Su trono será establecido y será por siempre. El autor nos está dando estas claves, todas estas cosas importantes para que vayamos haciendo y creando esta fundación por el cual vamos a poder seguir añadiendo información para tener una tremenda idea de quién es Jesús. Ya sabemos que Jesús, si nace de María y de José, obviamente es descendiente de quién? Del rey David. Ya vemos que empieza a cumplir las profecías que obviamente vaya a redundarse, que se profetizaron en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Y dice, y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. ¿Verdad? Excelente saludo, un saludo de que la levanta, la exalta, y algo que el ángel le dice, y después María se repite a sí misma, y lo sabemos, que ella es bendita entre todas las mujeres. ¿Por qué? ¿Porque se portaba bien? No. ¿Porque era santa? No. ¿Porque era sin pecado? No. Por lo que Dios la había escogido para ser. Por eso era bendita entre todas las mujeres. Versículo 29. Ella se turbó mucho, igual que Zacarías, ¿no? Se turbó, se espantó. Aquí pasó algo. ¿Qué es esto? Un ángel.
un ser poderoso delante de mí, ¿qué viene a hacer? ¿Verdad? Siempre es como de momento, si un policía llegara a tu casa, oh, llegó alguien con autoridad, ¿qué viene a hacer? ¿Algo bueno, algo malo? ¿Qué pasó? Es algo similar, obviamente mucho más agrandado, porque es un ángel. Y se preguntaba qué clase de saludo era este que le hacía el ángel. Y el ángel le dijo, no temas, María. Fíjense que esta idea de no temas, cada vez que un ángel del Señor, un ángel de Dios, se presenta a uno de los suyos, le dice no temas. Porque, número uno, el ángel sabe que su presencia es intimidante. Y número dos, quiere aclararle la duda que lo que el ángel viene a hacer no es un juicio, sino una bendición o un mensaje. Dice, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué es gracia? Gracia no es algo que se me deba. Por ejemplo, si yo trabajo 8 horas en mi compañía y yo me gano $10 la hora, pues se me debe $80. Eso, si el jefe, el patrón, me da $80, no es gracia, es lo que se me adeuda. Gracia es recibir algo que tú no te mereces, ¿verdad? O un favor inmerecido. Ya rápido, de antemano, de principio aquí, Dios nos está diciendo que lo que va a sucederle a María de este punto en adelante, ella no se lo ganó. Ella no trabajó para ello. No es por quién es ella. Es porque ha hallado gracia delante de Dios. Dios se plació y se complace en darle a María esta bendición de ser la madre del Señor Jesús. Es por gracia. Es un favor inmerecido. Versículo 31. Concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Recuerden que José y ella, hijos descendientes de David, ahora, ¿qué dice el ángel? Le dará el trono de su padre David, de su antepasado David. Y Jesús reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí está el ángel diciéndole a María, ¿quién es esta persona que va a nacer de su vientre? Es una persona grande, pero grande a los ojos de Dios. Grandísimo. Será su hijo. Por eso será llamado Hijo de Dios. Será una persona que reinará, porque va a nacer un rey, y ese trono que le será dado a Jesús es un trono eterno. No tendrá fin. En otras palabras, no morirá, no será quitado, no habrá otro rey, es final y firme. ¿Ok? Sigamos. 34. Entonces María dijo al ángel, recuerden la respuesta de Zacarías, oh, yo no te creo, dame una señal. Viene la respuesta, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? María no le está preguntando, dame una señal, no te creo. Por el contrario, le está diciendo, ok, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el proceso? Porque yo no he conocido hombre. Sí, yo estoy comprometida con José, pero José no me toca. Porque José no ha terminado su matrimonio conmigo, no ha finalizado la boda conmigo. Porque ¿qué está pensando esta jovencita en este momento? Ok, este Jesús va a ser un hijo de José y mío. Por eso le pregunta, ¿cómo será esto? ¿Cuál es el proceso que tengo que hacer? Y el ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño, este sí nace sin pecado. María no, tú y yo tampoco. Este sí, santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y mira lo que le dice el ángel, además de la persona que estábamos hablando anteriormente. Tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, llamaban tiempo pasado. Porque ninguna cosa será imposible
para Dios. A mí me encanta cómo este ángel habla con María, porque no solamente le dice, vas a ser la madre de Jesús, sino que tiene mucha misericordia con ella. Le dice, ok, ¿y qué hago? Dice, no te preocupes, el Espíritu de Dios bajará sobre ti, te cubrirá, te bautizará, y Jesús se encarnará en tu vientre, y así vas a concebir a este niño. No tienes necesidad de que José tenga relaciones sexuales contigo. No tienes necesidad de tener un hombre a tu lado, porque será una persona divina, santo. Por lo tanto, este niño que va a nacer no es descendiente de hombres, ¿verdad? Sino que es encarnado por medio del Espíritu Santo en la Virgen María. Por lo tanto, cuando Jesucristo nace, nace sin pecado. Nace sin naturaleza de pecado, nace sin pecado original. Y vamos a ver que Jesucristo, desde su niñez hasta que muere, vive una vida sin pecado, porque aunque fue tentado muchas veces, nunca desobedeció a su Padre. Y me refiero a Dios Padre. Y también este ángel le dice a María, tu prima, que es una señora ya mayor, que tiene casi 90 años, está embarazada. Dios hace milagros. Dios hizo un milagro en Elizabeth y lo va a hacer en ti. Y ese es el mensaje de fortaleza y de ánimo que le da este ángel a la Virgen María. Recordemos que la Virgen María era una jovencita. Hoy en día sería una adolescente. En aquel entonces muchos expertos dicen que puede tener alrededor de 14, 15 años. Necesita este tipo de ánimo. Y yo diría un poco más. Si a mí una vez se me apareciera y me dijera algo así, yo también necesitaría ánimo. ¿Por qué? Porque aunque conocemos de Dios, no sabemos la grandeza de Dios. Yo creo que cuando nosotros nos muramos y vayamos a la presencia de Dios, nos vamos a sorprender tanto y tanto y tanto y tanto y tanto de lo grande, maravilloso y poderoso que es Dios. Y por eso veo este tipo de cosas en la palabra. Cosas de que Dios nos tiene que reconfortar, nos tiene que animar, a veces nos tiene que reprender, porque por ejemplo en el caso de Zacarías, una persona de 90 años, sacerdote, conocedor de la palabra de Dios por tanto tiempo, debió haber respondido un poquito mejor. Pero nos podría pasar a cualquiera de nosotros. Por eso es que tenemos que leer la palabra, entender la palabra, conocer la palabra, orarle a Dios para que nos dé fortaleza, para que nuestra fe no flaquee, sino que esté firme y sostenida y puesta sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. Mire el versículo 38, mire lo que dice. Entonces María dijo, mira la respuesta de María a las palabras del ángel. Aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. En otras palabras, lo que Dios diga, eso yo haré. Que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Esa debe ser la respuesta nuestra siempre para la palabra de Dios. Lamentablemente no siempre es así. Por eso es que pecamos, por eso es que nos tenemos que arrepentir y pedir perdón al Señor Dios nuestro. Porque necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos mantenernos fieles y firmes, así como la Virgen María. Pero cuando fallamos también tenemos que pedir perdón y seguir perseverando en la verdad de Dios. Vamos a ver qué sucede. Versículo 39. Ahora, luego que sucede esto, vamos a ver que María, ¿qué hace? Se va a visitar a su prima. Mira lo que dice. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa de una ciudad de Judá. Bueno, vamos a leer después les digo. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó de su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz, gritó, ¿verdad?, con voz alta. Bendita tú eres, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, que es Jesús. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. La madre del Señor Jesús, ¿verdad? María. Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura, ¿verdad?, Juan el Bautista, saltó de gozo en mi vientre.
Y bienaventurada la que creyó, y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Es increíble toda esta historia, me encanta. María escucha que Elizabeth, su prima, anciana, va a tener un hijo, ya tiene 6 meses. ¿Qué piensa? Tengo que ir a ayudarle. Y va apresuradamente a donde Elizabeth y se queda con Elizabeth hasta que cumpla su tiempo de parto. Se queda hasta los 9 meses para ayudarla, para cuidarla. ¿No pensaríamos nosotros que si una señora de 90 años va a tener un hijo, necesitaría ayuda? Es exactamente lo que está sucediendo aquí. Y vaya y comparte con Elizabeth y la ayuda y le cuida y se animan una a la otra porque mira cómo Elizabeth le responde. Recuerda que Elizabeth era una señora justa, intachable, favorecida por Dios también. Y Dios le da el regalo del Espíritu Santo a Elizabeth. El Espíritu Santo posa sobre Elizabeth. Y ya el Espíritu Santo posaba en Juan, porque sabemos que tendría el Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su madre. Y Dios, por medio del Espíritu Santo, le revela una verdad que ella no conocía de María. María está embarazada, es la madre del Señor Jesús, y Jesús es el Hijo de Dios. Todo esto le fue revelado a Elizabeth inmediatamente por el Espíritu de Dios. Por eso dice lo que dice aquí en esta palabra. Pero no solamente eso, Juan el Bautista, que no ve, que no sabe lo que está sucediendo, se da cuenta que su Señor Jesús está en su presencia y brinca de gozo y alegría. Nosotros deberíamos desear estar en la presencia de Jesús para poder también estar en ese gozo y en esa alegría. Ese es nuestro gran deseo, estar en la presencia de Jesús. Fíjense cómo termina este pasaje. Termina Elizabeth diciéndole a María que es bienaventurada. Pero bienaventurada ¿por qué? Porque creyó, porque tuvo fe. Dice, la que creyó lo que le dijo el Señor. Bienaventurados somos nosotros cuando creemos en la palabra de Dios. Fíjense, ¿para qué vino Jesús? Para que nosotros, pudiendo escuchar y aprendiendo de Él, quién es Él, su obra, su muerte y su resurrección, podamos creer en Él y por medio de nuestra fe tener perdón de pecado y vida eterna únicamente en Jesús. Fíjense que nosotros podemos también ser bienaventurados si creemos. Así como María fue bienaventurada al creerle a Dios. ¿Qué nos dice Dios? Que Dios envió a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que creer en Jesús? Porque así nos lo reveló Dios. Esa es la forma que Dios estableció para que tú y yo tengamos salvación en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús que hace que a nosotros poner nuestra fe en Él nos dé salvación? Pues Jesucristo vivió una vida sin pecado. Por lo tanto, los méritos de Jesús, que fueron muchísimos, eternos, infinitos, son aplicados e imputados sobre mí en el momento de yo creer. ¿Qué más hizo Jesús? Murió en la cruz. Porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte que yo merezco por mi pecado, por mi desobediencia, Jesucristo la tomó en la cruz. O sea que hay un intercambio. Los méritos y la vida perfecta de Jesús son puestas sobre mí. Mis pecados son puestos sobre Jesús. Jesús paga por mis pecados. Dios me declara justo al yo poner mi fe en Jesús. Y ahora estoy reconciliado con Dios. Lo que el pecado hacía, que era separarme de Dios, Cristo lo toma en sí mismo para que me reconcilie con Dios y yo poder tener una vida santa y buena junto a mi Señor. Y cuando yo me muera en la carne, mi espíritu y mi alma van a estar en la presencia de Dios, no por mis obras, no porque yo sea bueno, sino porque creí como María le creyó a Dios. ¿Por qué Abraham fue salvo? ¿Por qué fue justificado? Porque le creyó a Dios, por fe. Porque somos salvos por fe, no por obras. ¿Verdad? Pablo nos dice que
que somos salvos por gracia a través de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, es una gracia, de la misma forma que María recibió gracia. Recordamos que hablamos de eso. María recibe gracia y cree. Nosotros recibimos gracia y creemos. María, al hacer eso, recibe a Jesucristo y nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Y somos salvos por medio de la obra de Jesús. Aprendamos de estas cosas, mi gente. Aprendamos. Dios nos da esto para que aprendamos, para que podamos creer en Él, en Dios y en su Hijo y tengamos vida eterna. Dios nos da esto por amor a nosotros. Versículo 46. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque he mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Eso es cierto. 2000 y pico de años más tarde todavía la gente habla de la Virgen María, de la bienaventurada que ella fue al creerle a Dios y recibir a Jesucristo en su vientre. Fue bienaventurada, recibió gracia, fue amada por Dios. Y damos gloria a Dios por su vida. Alabado sea el nombre de Dios, porque María recibió a Jesucristo. Y Jesucristo nació de la Virgen, como fue profetizado en Isaías. Y debido a eso tú y yo podemos tener perdón de pecados y vida eterna en Jesús. Claro que es bienaventurada, claro que sí. 49 dice: porque grandes cosas me ha hecho el poderoso Dios, ¿verdad? Poderoso Dios. Y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo. Ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos. Y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes. Y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Fíjense qué hace María. María glorifica a Dios. Pero María nos da una lección grande. Todo esto que está diciendo María aquí, exaltando a Dios a través de esa canción, le llama una canción. Todo eso viene del Antiguo Testamento. Tenemos una jovencita de 14, 15 años que se sabe el Antiguo Testamento de memoria. Se sabe la palabra de Dios. Eso quiere decir que tú y yo tenemos que aprendernos la palabra de Dios. A Dios le agradó y le agrada que María se supiese de su palabra. Y a Dios le agrada que nosotros estudiemos y meditemos y aprendamos su palabra. Todo esto está de los salmos de Samuel, de diferentes pasajes del Antiguo Testamento. Y con esta información del Antiguo Testamento, María hace esta hermosa alabanza para Dios. Tenemos mucho que aprender de esta señorita. Y termina diciendo: María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. Eso que le estaba diciendo anteriormente, que ella se decide quedarse con ella, con su prima anciana, para ayudarla hasta tanto sea el día de sus alumbramientos, ¿no? Hasta tanto sea el día de Elizabeth dar a luz. Y ahora viene este momento donde Elizabeth por fin da luz y nace Juan el Bautista. Versículo 57. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella. Y se regocijaban con ella. Al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo llamarían Zacarías, según el nombre de su padre. Era costumbre eso, ¿no? El primogénito se llamaba igual que su padre. Y le dijeron, 60, no, sino que se llamará Juan, respondió la madre, respondió Elizabeth. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Algo raro, ¿no? ¿Por qué le llamas Juan? ¿No supone que el padre es Zacarías? Y entonces dice 62, entonces preguntaban por señas al padre. Todavía 9 meses más tarde todavía
Zacarías no puede decir una palabra. Dice 63. Él pidió una tablilla, ¿verdad? ¿Dónde escribir? Una tableta, ¿dónde escribir? Y escribió lo siguiente, una libreta, un papel, algo, escribió en algún lado. Su nombre es Juan. ¿Por qué Juan? El ángel le dijo que iba al nombre de Juan. Y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a alabar, a hablar dando alabanzas a Dios. Por fin nace su hijo esperado, le va a poner Juan, le abre Dios la boca, se le acabó el castigo porque la promesa era que él iba a estar sin hablar hasta tanto él viera el cumplimiento de esa promesa de Dios. Y lo primero que hace Zacarías es alabar a Dios, igual que María alabó a Dios. Alabemos a Dios porque Dios es bueno, Dios es santo y maravilloso y misericordioso, y grandes son sus misericordias para con nosotros. Alabemos a Dios. Dice, y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor, y estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea, ¿verdad? La región de Hebrón. Todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Fíjense que todo esto trajo que Dios fuera glorificado. Todo lo que Dios hace es para su gloria y también, obviamente, por amor a nosotros, pero trae gloria a su nombre. Y todo este milagro, todo esto que sucede, la gente se dio cuenta, hey, aquí está pasando algo, esto es de Dios. ¿Qué está sucediendo aquí? No solamente se quedó mudo, sino que ahora habla. Y ambos están de acuerdo en el nombre. Y ya ven que aquí hay algo especial. Y dicen, este niño es grande, algo va a suceder, algo va a hacer Dios con este niño. Y efectivamente, algo hizo Dios con este niño. Versículo 67. Esta sección ya es la última, se llama Profecía de Zacarías. Dice, su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Fíjense, María estaba, la presencia de Dios estaba en ella. Elizabeth se fue llena del Espíritu Santo. Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo. Y ahora Zacarías está lleno del Espíritu Santo. Fíjense, como les dije al principio, que este capítulo está lleno de milagros, lleno del poder de Dios operando en las personas. Lleno de ángeles, lleno de profecía, de cosas hermosas. Y vamos a ver qué dice ahora el Espíritu de Dios a través de Zacarías. Dice, y profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por la boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. ¿De quién está hablando aquí Zacarías? No está hablando de Juan el Bautista, está hablando del Señor Jesús. Está hablando del niño que está en el vientre de la Virgen María. Por fin Dios le concede a estos dos personas, Zacarías y Elizabeth, ver al Mesías esperado, ver al Santo de Israel, ver al que los profetas habían hablado de. Todo el Antiguo Testamento habla de que vendrá el Mesías, del profeta, del Mesías, de la salvación de Israel, del reino eterno, etc. Y ahora por fin se está haciendo realidad. El reino eterno se ha establecido en Cristo Jesús. Y trae salvación y trae liberación. Y dice de la casa de David su siervo. ¿Por qué? Porque Jesús es descendiente de David, como lo leímos anteriormente. Y dice que para recordar su santo pacto, o sea, el pacto que Dios hizo unilateralmente con Abraham, por el cual todas las naciones serán benditas, se está llevando a cabo. Porque por Jesús, a través de Jesús, la bendición que Dios le promete a Abraham, les he dado a toda su descendencia. Porque ¿quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Son los que tienen fe en Dios.
No solamente no solo los que tienen sangre descendiente, sino los que tienen fe en Dios. De la igual forma que Abraham es el padre de la fe, que Abraham le creyó a Dios y fue justificado por creerle, todos los que le han creído a Dios desde ese punto en adelante hasta el día de hoy somos hijos de Abraham, hemos sido justificados por Dios y tenemos salvación en Cristo Jesús. Abraham no conoció a Jesús, pero fue salvo por Cristo Jesús, porque somos salvos por gracia a través de la fe. Abraham le creyó a Dios y le fue contada por justicia, y Jesucristo pagó el precio por el pecado de Abraham, y la justicia de Cristo le fue aplicada a Abraham. ¿Ya vamos viendo cómo funciona esto? Y dice que a través de este cuerno de salvación, este rey de salvación, este ungido, por eso se llama el Cristo, el ungido, el rey. Y no sé si lo sabían, pero Jesucristo significa Yahweh salva. Qué nombre más apropiado para nuestro Salvador, ¿no? Dice que este Jesús nos va a conceder liberarnos de las manos de nuestros enemigos. Nuestro enemigo es el pecado, es la muerte. Y nos libera de eso. Ya no somos más esclavos del pecado en Jesucristo, sino que somos libres del pecado para ser esclavos de Dios. Dice que ahora le podemos servir a Dios sin temor. Ya no hay temor porque no hay condenación en mí. No hay condenación para los que están en Jesús. Por lo tanto, no hay temor. Puedo estar en la presencia de Dios con gozo y alegría. Dice, en santidad y justicia delante de Dios por una eternidad. En santidad, sin pecado en mí. Y justicia, viviendo en la justicia divina. Una de las cosas que sucede cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo es que el Espíritu de Dios que moró en Elizabeth, en Juan, en Zacarías, ahora mora en nosotros permanentemente, nos sella con la garantía de resurrección. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y cuando moramos, nuestro cuerpo va a la tierra, nuestro alma y espíritu va a la presencia de Dios, y cuando Jesucristo regrese montado en su caballo blanco, va a venir que la segunda resurrección, donde nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, vamos a resucitar, y nuestra alma y nuestro cuerpo van a unirse para vivir con Jesús en la nueva tierra, en el nuevo cielo, por siempre y para siempre, como dice aquí, todos nuestros días. Eso todo se une perfectamente. Por eso es importante leer la palabra, amigos y amigas que nos escuchan. Leamos la palabra juntos. Estudiemos la palabra juntos. Y terminamos el capítulo número 1 con esto. Dice, versículo 76. Y tú, niño, ahora vamos a ver de quién está hablando. Serás llamado profeta del Altísimo. Ya no está hablando de Jesús, ¿verdad? Porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Ahora está hablando de Juan. Le está hablando al niño, al que nació. Dice, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, el profeta más grande, el más importante, porque irá delante de Jesús para preparar su camino. Otra vez, aquí el autor nos deja saber que este Jesús que va a nacer de la Virgen María es Dios. Y esta palabra que está todo en caps, todo grande, eso significa que esto viene del Antiguo Testamento, donde no conocían a Jesús, pero conocían a Dios. Y ahora nos está diciendo Lucas que este profeta, que Juan el Bautista, va a ir delante del camino, delante de Jesús, para preparar sus caminos. Y este Señor, que antes se conocía como Dios en el Antiguo Testamento, ahora tenemos una mejor idea de quién está hablando, que es Dios Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Dice, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en las tinieblas y en sombra de muerte, para guiar a nuestros pies en caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en lugares desiertos, ¿verdad? El día que vivía en el desierto, hasta el día en que apareció en público a Israel. Este niño especial preparará el camino de Jesús, nuestro Dios, para cuando Él vaya a comenzar su ministerio, que comienza su ministerio alrededor de los 30 años,
Y lo que hace Juan es que prepara el camino proclamando que ya el reino de los cielos se acerca, que se arrepientan y proclama un evangelio de arrepentimiento donde los bautiza a ellos arrepentirse para que estas personas estén preparadas con un corazón preparado para escuchar el mensaje del Señor Jesús. Y que así la nación de Israel se convierta, crea por fe, abandone las prácticas malvadas y de pecado y pueda ser una nación que ame y glorifique a Dios y reciba a su Mesías, a su Salvador. Bueno, esa es la misión de Juan el Bautista. Para sacar la gente de las tinieblas a la luz. Sacarlos de la muerte a la vida. Como dice aquí, para guiar nuestros pies en camino de paz. Y esta persona se mantuvo en el desierto, como le dije, vestido de camello, con ropa de camello, con piel de camello, comiendo animales silvestres, insectos silvestres, miel, etc. Y él no vuelve a Israel hasta que comienza su ministerio. Y él comienza su ministerio un poco antes de que Jesús comience el suyo. Con esto terminamos el primer capítulo del libro de Lucas. Como ven, es una base, un fundamento importante para lo que es la vida de Jesucristo y el resto de este libro. Luego vamos a ver cómo el Señor Jesús va creciendo en años, en estatura, en conocimiento, y cómo luego comienza su ministerio, las cosas y las maravillas que hace en su ministerio para confirmar quién Él dice que es Él. No, porque Él no nos pide que creamos sin prueba. No es una fe ciega. Hay pruebas, y hay pruebas en vicio, hay muchísimas pruebas. Y vamos a ver que su ministerio no solamente es para proclamar la palabra de Dios, para decir que el reino de los cielos ya está aquí, sino para confirmar que todo lo que Él dice y todo lo que se dice de Él es cierto, y lo confirma por medio de las obras y milagros y maravillas que hace, siendo la última confirmación la resurrección de los muertos. Pero la más importante. Va a ser, pienso yo, espero en Dios que va a ser un tremendo libro. Cada semana vamos a poner un capítulo nuevo. Durante esta semana mediten en la palabra, mediten en este capítulo, vuelvan y léanlo. Apréndanselo para cuando pasemos al segundo capítulo ya tengamos todo esto establecido en nuestra mente y podamos semana tras semana estudiar este libro, un capítulo por semana. Compartan estos videos con amigos, con amistades, con personas creyentes y no creyentes. Si son creyentes, compartan este video porque van a poder ser edificados un poco más en la palabra del Señor. Si no son creyentes, compártanlo para que ellos puedan también creer y puedan tener perdón de pecado y salvación, porque no queremos que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de Dios y a la vida eterna. Esa es la meta de todo esto. Que Dios sea glorificado y que la gente reciba perdón de pecado. Que Dios, por medio de su Espíritu y su palabra, saque a esas personas de la oscuridad y de las tinieblas y de la esclavitud del pecado, aquellos que le hace daño, y los traiga al amor, a la bendición y a la gracia de Dios, a la luz de Dios, a la liberación y la libertad que tenemos en Jesús. ¿Qué mejor que esto? Compartan esto con otras personas. Ayúdennos en el ministerio a eso, a compartir la palabra del Señor, que es lo único que es importante, compartir la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios una y otra vez, para que el mundo sea lleno de la gloria de Dios. Bueno, que pasen un buen día y nos vemos la próxima semana con el capítulo número 2. Hasta luego.